La historia de la neonatología empieza en Roma. Un griego que se mudó a la capital del imperio, se llamaba Sorano de Éfeso, escribió un tratado sobre la ginecología. En ese tratado sobre la ginecología se llamaba ginecología. Y en ese tratado le dedica un capítulo entero a la neonatología, la atención y al cuidado de los recién nacidos. Distingue un montón de detalles, entre eso que los bebés a veces pueden estar en posiciones anómalas, y esas posiciones anómalas, que son distocias de presentación, pueden desembocar en partos complicados y que muchas veces pueden terminar con la muerte del bebé y la muerte de la mamá. Su libro, que se llama Ginecología, fue la base de la atención de los partos durante los primeros siglos de nuestra era. Entonces, él es Sorano de Éfeso. Después pasamos por una época de oscurantismo donde no avanzó mucho la neonatología, no hubo mucho avance en el campo. Pasamos por una etapa de oscurantismo donde cuando nacían bebés prematuros, en la Edad Media, como los bebitos eran así chiquititos, como el que ven ahí, pequeños, con los párpados fusionados, la piel que se les caía a pedazos porque era bien delgada, desproporcionados, con la cabeza más grande que el resto del cuerpo proporcionalmente, pensaban que eran monstruos, que eran mitad bestias, mitad humanos. Entonces consideraban que eran aberraciones, los quemaban, los metían a la hoguera, y a la mamá por bruja muchas veces también la quemaban en la hoguera para que no haya más de estas aberraciones, para que no les traiga tragedias. Bueno, ahí sigue avanzando los cuidados y ya llegamos a una época un poquito más civilizada, o eso que quisiéramos creer. Y en 1780 se empieza a usar el oxígeno. El oxígeno se sintetizaba en unos bulbos de vidrio, mezclando sustancias químicas y haciendo reacciones. Esas reacciones sintetizaban el oxígeno. Y se empezó a usar alrededor de 1780 el oxígeno medicinal. Colega, Chaucier, fue el primero en usar oxígeno medicinal en bebés, en niños pequeños, para tratar neumonías, para compensar a los bebés de neumonía, para que puedan seguir viviendo y algunos sobrevivan a la infección, luchan contra la infección, porque en ese tiempo todavía no había antibióticos, llegan a sobrevivir lo suficiente para vivir. Ponemos esto. En 1880 se crea el primer hospital pediátrico del mundo, en el país. Este hospital, el hospital de infancia, que sería el hospital de necesidades de los niños o de los infantes. Un hospital exclusivamente dedicado a niños que trataba patologías de niños. Un adelanto para la época. En 1890 se crea la primera incubadora neonatal. Van también, el padre del padre de la neonatología, se quiere. Él fue el maestro del padre de la neonatología, crea un dispositivo que era una incubadora, una caja, ¿ya?, que tenía un tanque de agua caliente, ¿ya?, y por aquí entraba aire que se calentaba aquí, circulaba. Esta esponja servía para humidificar el aire, una esponja con agua, para que el aire se humidifique y el aire no sea seco. El aire seco seca las vías aéreas y es muy difícil de hacer. Y luego por aquí, por gradientes de presión, jugaba el aire cuando se enfriaba y se renovaba consigo, se cambiaba el agua. Las incubadoras modernas son bastante parecidas a esto. En sí es un aire que circula, calienta el torno al bebé, tiene un dispositivo de humidificación más moderno que una esponja de agua, pero funciona básicamente así.
Y empezó a aplicarlo en bebés. Y los bebés empezaron a sobrevivir. Bebés que antes, pónganse en esas épocas, 1,8 kilos estabas condenado a morir. Bueno, 1,8 kilos que no vivas es medio raro. Entonces, empezaron a vivir bebés de menos de 2 kilos, bebés prematuros. Solo no, el padre de la neonatología, Pierre Baudin, Budin se escribe. Pierre Baudin consolida todo lo que había trabajado con su maestro en un libro, Le Neurosome. Ese libro incluye los primeros cuidados neonatales, desde la alimentación con sonda, el colocarlos en incubadoras, la atención delicada del parto, el uso del oxígeno, que eran los primeros pasos de la neonatología. Antes de eso, todo prematuro se moría. Entonces, y él consolida eso en un libro. Además, hace una publicación en el Lancet de Sistemas. Es británico. Él es francés, pero publica en el Lancet, donde hace que sus conocimientos lleguen a más gente, no se queden solo en el francés, sino en el inglés y se divulgan por todo el mundo. Entonces, él es el padre de la neonatología. Bien podamos. Era obstetra, no era neonatólogo, pediatra. Pero quien hizo más famosas las incubadoras no fue ni Daniel, que las inventó, ni su alumno Baudin, sino fue este señor Martin Cooney. Martin Cooney no era médico, había estudiado medicina, pero abandonó la medicina. De ascendencia judía alemana, en esta época migra a Estados Unidos y lleva el invento europeo a Estados Unidos, las incubadoras. Pero las usa de una manera que no era la más ética posible que quisiéramos creer. ¿Qué hacía? Él tenía las incubadoras y, digamos, ustedes eran una pareja que tenía un bebito y había nacido prematuro. Entonces, como no había clínicas pediátricas y neonatales en Estados Unidos, ¿a dónde recurrían con él? Por favor, sálvame. Y él te recibía un hijito. Que lo criaba y lo exhibía como una atracción de feria. Esa es una feria. Aquí dice incubadoras infantiles, infantes incubadoras infantiles con bebés vivos, infantes vivos. Los exhibían como si fueran un atractivo de circo, igual que la mujer barbuda, igual que los siameses, igual, prematuros vivos exhibidos. Y la gente los iba a ver. Y mientras algunos vivían, otros no, pero tenían más chances que si no les dieran un incubador. Esta práctica siguió durante los primeros 30 años del siglo, hasta 1930, que en Estados Unidos también empezaron a haber hospitales pediátricos y ya las incubadoras no estaban alojadas en esta suerte de circos, sino estaban alojadas en instituciones formales. Ahí vemos. En 1933, la recientemente constituida Academia Americana de Pediatría, 3 años antes nada más, define lo que es un prematuro. Da la definición primero solo por el peso. Bebés de menos de 2.500 gramos o posiblemente más. Luego más adelante las definiciones, como veremos, se afinaría un poquito más. En 1952, ella, Virginia Hapka, era anestesióloga y ella se dio cuenta que cuando hacían cesáreas, que los anestesiólogos están en la cesárea, brindando anestesia para que se haga la operación, algunos bebés se adaptaban mejor que otros, afectados por la anestesia que en ese tiempo solía ser general. Los algunos bebés respiraban mejor, se movían más, y los bebés que tenían mejor respiración, mejores latidos, mejor color de la piel, mejor esfuerzo respiratorio, solían pasarlo mejor y no necesitaban hospitalización. Mientras que aquellos bebés que tenían una respiración más irregular, una frecuencia cardíaca más baja, flacidez, menos tono, solían pasarla peor, requerían asistencia para respirar algunas veces y muchas veces hospitalizaban. Sistematizó sus hallazgos y describió un Scott con su apellido, el Alcar, desde Alcar. A alguien luego más adelante se le ocurrió
que eso funcionaba como mnemotecnia, que les puede servir. A de apariencia, que si está cianótico o no está cianótico. P de pulso, si está con frecuencia de más de 100, menos de 100 o 0. G de gestos, si el bebé arruga la cara cuando se le pone una sonda, se le estimula. A de actividad, si el bebé se mueve y está moviéndose harto, eso es 2. O si está completamente flácido, es 0, y el intermedio es que tenga algo de tono. Y R de respiración, si tiene respiración regular o llora, eso es 2. Y si el bebé no respira, es 0. Y si tiene respiraciones irregulares o no eficientes, eso es 1. Entonces, desarrolló su test, alguien se le ocurrió esto, parece interesante, lo podemos hacer. Pero el test no es por la mnemotecnia, sino es por él. Virginia Afra. En los 50, sobre todo por la epidemia de polio, saben que la polio es una enfermedad infecciosa que paraliza músculos y en grado extremo puede paralizar el diafragma. Si paraliza el diafragma, te mueres. Se desarrollaron los primeros respiradores artificiales que eran de presión negativa. Entrabas en una cámara que era como un ataúd de metal, una suerte de chupones, se pegaban en tu pecho y jalaban y expandían la caja torácica. Entonces generaban presión negativa dentro del tórax e inhalabas. Luego se relajaba y exhalabas. Esos se llamaban pulmonators, como los que ven aquí, y este es un pulmonator pediátrico que podía usar un neonato. Ya. Y fueron los primeros intentos de ventilación. Fisiológicamente son mejores. ¿Por qué? Porque respiran como respiramos, con presiones negativas, no positivas. El problema es la logística, porque tendrías que tener un ataúd de este tamaño de metal por cada paciente. Y es costoso, así que se hicieron inviables y luego salieron los respiradores de presión positiva, que son los que conocen ahora, como cuando han ido a sala de operaciones y han visto que dan anestesia en un tubo. Y el respirador instila presión positiva desde afuera, o sea, es presión más alta que la que tienes en los pulmones, es ser positiva respecto a lo que tienes adentro, entra adentro. Son menos fisiológicos, pero son más fáciles de usar. No puedes tener unidades enteras como pulmonators ahora, ¿no? Entonces, pero fueron los primeros intentos de ventilación y como les digo, se usó más en polio que en otra cosa y fueron los primeros respiradores que vieron. Otra estrellita. De hecho, en la literatura que vamos a consultar, el sílabus lo ha elaborado el doctor Carlos Concha, que es el titular más antiguo del curso, y lo enseñamos a creo que es antes de la pandemia. Entonces, el doctor Concha es el docente jefe, si quieren, que coordinamos más, y les voy a pasar a expresar sílabus. En la bibliografía van a encontrar este apellido, Avery. La doctora Mary Elizabeth Avery es pionera. Cuando era residente, no cuando era médica, era residente de neonatología, se dio cuenta de una cosa, de que los bebitos que hacían dificultad respiratoria, de repente lo hacían por deficiencia de surfactante. Se le ocurrió que eso era una cosa. Así que empezó a medir la cantidad de surfactante y la calidad de surfactante que estos secretaban aspirándoles. Y se dio cuenta que sí, la calidad y la cantidad de surfactante tenía que ver con quiénes hacían más dificultad respiratoria y quiénes no. Hasta ese momento no se sabía por qué los bebés prematuros hacían dificultad respiratoria y luego se morían. Pero después de esta doctora ya saben por qué. Y si ya sabes por qué, ya sabes cómo. Pero el cómo tardaría por unos 30 años más en resolverse. No toda la historia es buena, no toda la historia es bonita. En 1957 se introdujo un antiemético para la emesis del embarazo. Ustedes saben que las gestantes les dan náuseas, vómitos. Entonces, frecuentemente recurren a antieméticos y encontraron un antiemético que era espectacular, que controlaba muy bien los vómitos. Se llamaba talinamida. El problema es que era teratogénico, muy teratogénico. Producía este trastorno que se llama focomelia. Los miembros. No se desarrollan los miembros superiores, inferiores o los cuatro. Entonces, algo triste.
aparecer los medicamentos y empezamos a usarlos en instantes y empezamos a descubrir que no todos eran inocuos y que algunos podrían producir catástrofes. Total, no luego fue retirada del mercado. En 1971, este doctor George Gregory crea un aparato que ahora tiene versiones más simples, ¿ya? Que le llaman la caja de Gregory, Gregory's Box, que es este aparato. Si ven aquí hay un bebito, y el bebito, su cabeza está dentro de esta cámara, una cámara aquí. Esta cámara está almacenando aire y oxígeno a presión. Entonces, si hay alta presión afuera, el bebé inspira y expira contra esa presión. Al momento de expirar, exhala contra la presión. Normalmente cuando nosotros inspiramos y expiramos, nuestras inspiraciones y expiraciones van desde más 1 centímetro de agua a menos 1 centímetro de agua. Todo el tiempo estamos así. Entonces, en algún momento la presión dentro de los alvéolos es 0 y en otro momento es menos que 0 todavía. Cuando es menos que 0 es que entra el aire desde afuera, porque es negativo. Pero ¿qué pasa con los alvéolos de los prematuros que son escasos en surfactante? Cuando la presión cae a 0, peor es menos de 0, los alvéolos se colapsan. ¿Por qué? Porque no hay nada que detenga que se colapse, porque no tiene surfactante, se cierra. Y eso, cada vez que se abre el alvéolo, se tiene que despegar. Y ese despegar, imagínense el endotelio del alvéolo que hace esto. Eso se llama telectrotrauma. Entonces, y eso termina dañando más los pulmones de los bebés. Entonces se le ocurrió a este señor, ¿y si le damos algún grado de presión para que en el alvéolo no caiga la presión a 0 y sea distinta de 0, cualquier valor, 3, 4, 5, pero distinto de 0, entonces el alvéolo no se va a colapsar? Si no se colapsa, pues probablemente no va a ser telectrotrauma, eso es uno. Y dos, los alvéolos que se mantienen inflados, revisen la ley de Laplace, son más fáciles de inflar después. Entonces, de pronto, el bebé va a poder respirar un poquito mejor si el alvéolo está grande. Entonces, hagamos una cámara que le aporte presión y el bebé respire contra la presión, cosa que nunca cae a 0. Y desarrollé esto, ¿no? Es el primer equipo de CPAP. CPAP es presión positiva continua en vía aérea. Tenía una residente de pediatría que escribía CPAP es continuous positive airway pressure. Presión positiva continua en vía aérea. Entonces, desarrollé este primer equipo de CPAP. Ahora los equipos de CPAP son más modernos, ya no necesitas el casco, solo van a la nariz, funcionan con burbuja. Les voy a enseñar prácticas a hacer un CPAP de burbuja. Para los que no tengo conmigo, yo es que no tengo conmigo, no hacemos un día acá, no hay problema. Pero entonces, eso creo que parecieron nosotros que somos así. Y algún día teníamos que aplicar los conocimientos que habíamos rescatado con la doctora. En 1980, este doctor Tetsuro Iwara, japonés, dice: oye, ya sabemos que el surfactante o su deficiencia está asociada a el estrés respiratorio que lo identificado. Y si usamos surfactante, el problema era de dónde. No se podría sintetizar, de hecho hasta ahora no se sintetiza. El método que usó Tetsuro es el mismo método que seguimos usando. Entonces, vamos a sacar corderitos bebés, vamos a sacarle sus pulmones y vamos a sacarle todo el surfactante posible. Y empezamos a usar surfactante exógeno derivado del animal. Ahora ya es sintético, pero no ha demostrado ser mejor que el surfactante animal, así que seguimos usando surfactante animal. Entonces Tetsuro empezó a usar surfactante bovino y empezó a salvar bebés. Luego presentó su estudio donde su uso salvaba bebés. Y ahora es uno de los pilares en los que se ancla la neonatología para salvar bebés. Tamaño.
actualización previa. Ahora las unidades son así. O bueno, quisiéramos que sean así. Sería bonito, ¿no? Para que en el nuevo Lorena sea así. Ya. Esta es una incubadora híbrida. ¿Ya? Es una incubadora híbrida porque es incubadora y también es calentador radiante. Esta cúpula se levanta como bueno, se levanta alto y te deja trabajar con el bebito sin tener que destaparlo. Y te calienta el bebé. Y tienes un ventilador mecánico mucho mejor que los ventiladores originales. Este ventilador es gentil, está diseñado para un recién nacido, trabaja con presiones y volúmenes muy pequeñitos de un bebé de, pues, a ver, ¿qué es lo más chiquito que vive en el mundo? Hay bebés de 300 gramos, se ventila con esto, 300 gramos. ¿Ya? Lo más chiquito que vamos a comer en Lorena es 740. Lo más chiquito que hay en el Perú es como 650. Entonces, estamos mal. Nosotros respecto al Perú, pero respecto al mundo, bueno, eso es. Monitor, multiparámetro, bombas de infusión. Estas unidades incluso a veces son familiares, o sea, la familia puede vivir ahí, hay una cama, un sillón, una cama para la mamá. Entonces ahí pasas visita, el bebito está ventilado, está crítico y demás, pero estás comiendo. Entonces, eso es el ahora. ¿Qué nos depara el futuro? Ya veremos. Entonces, esta es la primera parte. Quería introducirles a cómo ha evolucionado la neonatología. Hemos pasado por etapas catastróficas, donde quemábamos prematuros, a etapas igual catastróficas, donde los exhibíamos como atracciones de circo, a etapas en las que salvamos bebitos de 700, 600 gramos, 300 gramos. Ha mejorado la mortalidad y de la mano de la mortalidad ha mejorado la movilidad. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que el oxígeno no está bueno y que produce enfermedades como la retinopatía de la que es una alteración vascular de la retina inducida por el oxígeno y que puede acabar en ceguera. Entonces hemos aprendido a limitar el oxígeno. Hemos entendido que la ventilación tiene que ser gentil, porque la ventilación agresiva daña los pulmones y el bebé acaba con algo que se llama displasia, y que es una enfermedad pulmonar crónica del paciente, y que el bebito acaba dado el oxígeno en un mal desarrollo pulmonar por muchos años. Entonces hemos pasado por eso. Hemos pasado por darnos cuenta de que la nutrición no debe ser, en su afán de perfeccionarse, no debe ser no fisiológica. Hemos empezado a retornar a la leche materna después de haber preparado fórmulas que tenían mucho más aminoácidos, más proteínas. Las primeras fórmulas para infantes tenían mucho más proteína. Y nos hemos dado cuenta que la leche materna es mucho mejor que la fórmula. Porque cuando les damos a los prematuros, tienen enterocolitis enterotizante, que es una complicación grave del intestino, en las cuales el intestino se inflama, se perfora y se necrosa, y el bebé puede morir o acabar con un intestino corto y dependiente de nutrición molecular. O complicaciones como que más a largo plazo, los niños que son alimentados con exceso de proteínas han desarrollado más síndrome metabólico, más diabetes, más obesidad, más hipertensión. Entonces, hemos aprendido mucho a lo largo de estos años en la neonatología. ¿Qué queda? Mucho por aprender, seguro, mucho por mejorar. Las unidades son cada vez mejores, la sobrevida es cada vez mejor, y de la mano de la sobrevida también mejora la movilidad. No es que estemos sacando pequeñitos, es cierto, sacamos un bebito de 600, 700 gramos, pero eso significa también que mejoramos calidad de servicio. Cuando mejoramos calidad de servicio, ese bebé de 700 de repente no la pasa tan bien porque es más chiquitito, pero la calidad mejora también para los de 1000, y el de 1000 que antes se te complicaba ya no se te complica, porque te complica menos. Entonces hemos mejorado, somos mejores, pero todavía hay mucho por hacer. Ahora quisiéramos que cayéramos en un terreno más familiar. ¿Por qué? Porque probablemente no están acostumbrados a muchos de los términos de la neonatología. Entonces no están conociendo todas las palabras, los términos. ¿Qué es neonatología? La neonatología es el campo de la medicina que se ocupa de la atención de los recién nacidos. Ahora, ¿qué es un recién nacido? Un recién nacido es un bebito que tiene menos de 28 días. Y habíamos dicho que el momento del nacimiento se considera el nacimiento. ¿Cuándo lo dijimos? ¿O no lo dijimos? No lo dijimos. Ya. ¿Cuándo considerar que un bebito ha nacido? Y les voy a poner este escenario. Supongamos que un bebito está podado. ¿Ya?
y el bebito empieza a salir en el parto. No es un parto que no debió ser, pero ya está abajo, los pogálmicos están esas cesáreas, y ya no lo puede regresar, se empezó a salir, y no sale la cabeza. Ya nació. No. Porque imagínense que se muera ahí, con la cabeza adentro y el torso y el cuello todo. No puedes considerarlo nacido. Entonces, ¿cuándo se considera nacido? Cuando el último segmento corporal del bebé pasa a la vía del parto, pasa al canal del parto. Si es cefálico, ese segmento corporal van a ser los pies. Primero sale la cabeza, los hombros, luego todo el torso, y lo último que van a salir van a ser los pies. Si es podálico, lo más probable es que lo último que salga es la cabeza. Y he dicho vía de parto, o sea, eso aplica también a una cesárea, la incisión de cesárea, en el momento que tú eres. No sé si han entrado las cirugías necesarias, pero yo sí he entrado bastantes. Por más de que sea cesárea, muchas veces el bebé no atraviesa, está una herida abierta, se supone que debe salir más fácil, no atraviesa esa vía del parto fácil. Al bebé le buscan la cabeza. Y hace rato ya estoy diciendo, abre el oxígeno. Porque ya tengo todo armado para reanimarlo, pero ya ábreme el oxígeno. Empiezan a hacer maniobras y a comprimir la barriga, a moverlo, a acomodarlo, a cambiar de mano, a cambiar de ginecólogo, se mueven con otro. Pues no siempre una cesárea es una cosa en la que el bebito va a salir. Así que es mejor considerar que el bebito ha nacido cuando ha salido. ¿Ya? Eso lo van a encontrar en el texto de reanimación neonatal, cuando define cuándo nació el segundo cero, cuándo empieza el conteo, es ahí. ¿Ya? Cuando el último segmento del bebé nace. Y desde ahí hasta los 28 días es la etapa neonatal. Entonces, esa es la etapa neonatal. Y de eso es de lo que nos encargamos. Los pediatras se burlan de los que nos dedicamos a neo. Yo no soy neonatólogo, soy pediatra, pero me dedico a la neo. Dicen que nosotros pensamos solo hasta los 28 días. Y ya no pensamos más. Y tienen razón, en realidad. La neonatología es una cosa bien simple y bien fácil. Son pocas patologías. ¿Ya? Nos movemos en pocas cosas. Sino que muchas son intensivas, implica poner el ventilador mecánico, catéteres, tubos, drenajes, estar ahí, es intensivo, pero no es extenso, es fácil. Es una nacido, ya lo definimos, ¿no? Hasta los 28 días. Aquí hay unas definiciones de qué es a término y qué es prematuro. A término se considera un bebito cuando nace después de las 37 semanas. Después de las 37. Yo les voy a compartir las diapositivas, si es que quieren, pero igual si quieren sacar foto, como la punta, está en problema. Entonces, a término es después de las 37 semanas. 37 semanas como 0 días es un bebito a término. Hasta las 42 como 0. 42 como 0 días. Porque mayor a 42 es postérmino. ¿Ya? Entonces, a término es de 37 a 42. Todos los bebitos, la gran mayoría de los bebitos nacen en ese intervalo y suelen tener menos complicaciones. Posttérmino es mayor a 42. 42 con un día es posttérmino. Luego tenemos esta tapita, es interesante. Esta la van a encontrar, por ejemplo, en el UpToDate, en el artículo de evaluación del recién nacido. Considera que estos bebitos que nacen a término, mayores de 37, pero nacen antes de las 39 semanas, tienen un poquito más de chance de complicaciones. Son bebitos que es a término, pero tienen dificultades respiratorias, se hospitalizan 1 o 2 días porque tardan en adaptarse. Y luego, con un poco de oxígeno y sin hacer nada extraordinario, dejan el oxígeno a los pies. Entonces, son bebés que les cuesta un poco más adaptarse. Porque es cierto, son a término, pero son más jóvenes que el resto de sus padres. Entonces, esa distinción si quieren la toman en cuenta, si no, no. Pero para fines básicos, a término 37 a 42. Estamos todo el código. Luego tenemos los prematuros, que son estas categorías. ¿Ya? Estamos con el prematuro tardío, que es desde las 34 semanas. 34 semanas hasta casi 37, o sea, 36 con 6. ¿Sí? Un bebito de 35 semanas es un prematuro tardío. ¿Qué significa prematuro tardío? Es un bebito que es prematuro, pero muchas veces se toma como un término. ¿Lo voy a hospitalizar?
muchas veces. Lo tengo que observar para estar seguro que va a ir bien. Pero la mayoría de veces puede ser algunos trastornos, por ejemplo metabólicos. Como ha cortado su tercer trimestre, no ha almacenado mucho glucógeno, por ejemplo. El glucógeno se almacena en el hígado y en el músculo, y eso el bebé lo hace más, sobre todo en el tercer trimestre, pero este tiene su tercer trimestre más corto. Entonces, de pronto no responde muy bien al aire. El bebito antes de nacer tenía un suministro constante de glucosa vía umbilical. Constante, como tener una vía. Tiene una infusión, tiene la vena umbilical que está cortada. De un momento a otro te lo vas a cortar y va a depender del lactar. Entonces, este bebito de pronto no está tan maduro para lactar bien y encima tiene poco glucógeno. Entonces, te puede hacer hipoglicemias. ¿Puede estar con la mamá? Sí, si es que lo veo que succiona bien, que es activo y no tiene clínica de tener dificultad respiratoria, puede estar con la mamá. Pero tengo que estar vigilando su glucosa porque podría ser hipoglicemia. Lo mismo pasa con el calcio. El almacenamiento del calcio, sobre todo en el tercer trimestre, puede ser hipocalcemia. Entonces tengo que medir el calcio de vez en cuando para hacer esto. Lo vamos a ver cuando hagamos trastorno metabólico en la tercera unidad, pero son bebés que tienen más posibilidades de eso. Pero pueden, como les decía, estar con la mamá. Depende. La mayoría de las veces sí van con la mamá, pero deben ser vigilados. Luego están de aquí para abajo. Siempre se deben hospitalizar, aunque sea un periodo de tiempo corto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los bebés de menos de 34 semanas tienen cosas que no están maduras. El centro respiratorio es eficientemente maduro a partir de las 34 semanas. Quiere decir que si tú naces con 34 semanas, usualmente tu centro respiratorio va a detectar que el CO2 ha elevado y vas a ventilar, vas a respirar. En cambio, los bebés de menos de 34 semanas no tienen eso tan maduro. Entonces puede estar acumulando CO2 y el bebé se olvida de respirar. Se olvida de respirar, se muere. Entonces no es conveniente no hospitalizar un bebito de menos de 34. ¿Por qué? Porque suele ser apnea de la prematuridad, que ese es el problema de esos bebés que no se señalan. Entonces, porque tiene un centro inmaduro, acumula CO2, pero no gatilla respiración, no las hace siempre. Entonces requiere vigilancia. 9 de menos de 34 deberá hospitalizarse por un tiempo hasta ver que no haga este problema. Otro problema que hacen los de menos de 34 es que justo a las 34 semanas se coordina la succión de glucógeno. Los bebés desde las 28 succionan, ¿ya? Pero coordinar lo que succiona y deglutirlo para que no se aspire, eso empieza a las 34 semanas. Entonces, muchos bebitos de menos de 34 semanas no vas a poder alimentar la succión. Puedes hacerles succionar para tener la succión, pero no van a coordinar al punto que se pueden aspirar. Entonces, es mejor alimentarlos por sonda. Otra razón para los pacientes. Otra razón. El surfactante usualmente madura en cantidad y en calidad a las 34 semanas. Bebés de más de 34 semanas es más difícil que hagan distrés respiratorio por falta de surfactante. No imposible, pero más difícil. Entonces, muchos de estos bebés van a necesitar oxígeno, a veces surfactante exógeno o mínimo CPAP. Es parecido a lo que les mostré, pero CPAP más convencional, más moderno, CPAP. ¿Ya? Entonces, van a necesitar esas cosas. Por todo eso y muchas cosas más, estos bebés se deben hospitalizar. ¿Ya? Ni qué decir por los de más abajo. Los pretérminos moderados tienen más incidencia y más riesgo de este tipo de morbilidad. De aquí para abajo, de aquí para arriba, por ejemplo, estos pretérminos moderados, de aquí, estos de aquí, puedes progresar rápido la leche, relativamente rápido la leche. ¿Por qué? Porque el intestino también es inmaduro, pero no está tan inmaduro como los de menos de 32 semanas. Estos de acá, que nos faltaría aquí. Tardíos, moderados, no de 32, estos de acá abajo. Entonces, puedes progresar la leche al ritmo de que tu bebito puede recibir leche cada vez más rápido, y en unos 4 o 5 días puede estar full leche y ya no requiere un endovenoso. Pero los bebés de menos de 32, que esto está tomando, ahora que lo veo, ya, porque aquí debe estar 32, ¿no? El término moderado es de 32 a 34, no de 31 a 34. Pero los bebitos de menos de 32, que serían los muy prematuros, ya, 62, por favor. O sea, este es menos de 32,
y esto es de 32 hasta las 33 semanas con 6 días. ¿Ya? Los bebitos de menos de 32, eso sí, van a tardar muchos días en alimentarse plenamente con leche. Y por muchos días pueden ser de 1 a 2 semanas. Mientras más pequeños sean, 2 semanas. Siempre y cuando no haya complicaciones. Entonces, esos bebés les tienes que alimentar con nutrición parenteral. Esos bebés van a UCI, ni siquiera van a ir enfermeros. Porque vas a ponerles un catéter que va a llegar a una vía central para ponerles nutrición parenteral. Entonces, son más complicados. Muchas veces, más veces hacen dificultad respiratoria que requiere surfactante y otras veces, más pequeños, más veces todavía necesitan tubo endotraqueal y ventilador mecánico. Como es acá, los dos últimos. Eso sí está bien, menos de 28 y menos de 25 años. Lo que me lleva a este valor de 23. ¿Cuál es el límite de la viabilidad? ¿Qué se considera viable? ¿Qué es un aborto? Va a llamarlo obstetricismo. No es obstetricismo. ¿Cuándo es un aborto? ¿Cuándo se considera aborto? ¿En qué momento? ¿Hasta cuándo es un aborto? Hasta las 13 semanas. Pues hasta las 22 semanas. O hasta los 500 gramos de peso. En pesos, 500 gramos. Ahora, ¿por qué las 22 semanas? Porque las etapas de desarrollo pulmonar, eso lo vamos a ver en la tercera unidad cuando hablemos de lista respiratoria de recién nacido. La etapa sacular empieza ahí. Y en la etapa sacular todavía no hay alveolos ya, pero hay sáculos de donde se van a formar los alveolos. Y en esos sáculos ya se puede producir surfactante, entonces ya se puede respirar. Pero eso es a partir de las 22 semanas. Antes de las 22 tendríamos que generar un útero artificial que respire por el bebé. Seguro un día vamos a estar en eso, no lo vamos a ver nosotros, pero seguro va a pasar. Pero en este momento con respiración de aire por afuera y no respiración directamente a la sangre. No. De hecho, sí se puede respirar en la sangre. Existe algo que se llama ECMO, es oxigenación por neumáticos extracorpóreos. Es una forma de respirar. Cuando ya fracasa el ventilador, te sacan tu sangre, entra una máquina como si fuera diálisis. En esa máquina se intercambian los gases, CO2 sale, oxígeno entra y regresa al pulmón. Es como un pulmón artificial. Es como lo que se hace también en cirugías cardíacas. También respiras con una máquina que está fuera del cuerpo. ¿Eso existe en neo? Sí, existe en neo, pero no es en la práctica habitual. No es que los bebitos sangre, pero bueno, vamos a ver qué es. Y estos bebitos tienen más posibilidades de ser ventilados, más posibilidades de tener gran dificultad respiratoria, de estar hospitalizados por mucho tiempo y son los más delicados. ¿Quiénes se mueren más? Estos dos últimos. ¿Quiénes mueren menos? Los de arriba. ¿Para qué sirve la clasificación? Para comparar. ¿Cuántos prematuros extremos saca un centro? Es un mejor centro. ¿Cuántos prematuros saca ese mismo centro con mejor calidad de vida? O sea, que tienen un desarrollo que se acerca a lo normal, pues es un mejor centro. Lo que me lleva a otro parámetro que no han escrito, una cuestión de diapositivas, pero se los voy a explicar de una vez. Seguro que van a estar pasando visita y les van a preguntar en práctica y no. Supongamos que un bebito nace con 28 semanas. Estamos 8 de agosto. Y ha nacido el día, con esta edad gestacional de 28 semanas, ha nacido el 15, fecha de nacimiento, el 15/07 del 25. ¿Okay? ¿Cuál es su edad gestacional? Su edad gestacional es 28 semanas. Pero existe algo que van a encontrar en la literatura americana, se llama PMA, Post-Menstrual Age. En la literatura latina se le llama edad gestacional corregida o edad corregida, si quieren. ¿Ya? ¿Qué es esto? Que ese bebito es cierto, pues desarrollarse afuera no es lo mismo que desarrollarse dentro del barriguito, pero no tiene esta gestacionalidad. Algo ha madurado afuera.
¿Cuánto ha durado afuera? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde esta fecha hasta hoy día? 8 del 8. Ok, del 15 al 31 son 16 días. Y han pasado 8 días más. 16 más 8 son 24. 24 entre 7 para sacar semanas son 3 semanas. ¿Sí? Entonces, más 3 semanas. ¿Y cuántos días más? Más 3 días. 21. 3 por 7 es 21. 3, 13. Entonces, ¿cuál es su novedad estacional? 31 semanas con 13 días, con 3 días. Ya, esta es la nomenclatura gringa, ya. Van a encontrar también que en el hospital le ponen 31.3. Ok, no es 3 décimos, sino se refiere a 3 céntimos. Pueden encontrar eso, porque nadie lo va a calcular así. O depende, ¿no? 31 semanas con 3 días. Esto lo van a encontrar mucho en la literatura americana, es la que me gusta usar a mí. ¿Ya? Pero pueden encontrar esto mismo o esto mismo. Y es lo mismo. Entonces, esa es la edad corregida. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve la edad corregida? Para ver qué debiera estar haciendo ese bebito a esta edad. Yo no puedo esperar que este bebito cuando llegue a 34, o sea, de acá a unos 4 días, ya deberíamos estar haciendo que succione de glúteo. Tratar de quedar igual. ¿Va a ser igual? Definitivamente no, pero debo intentar. También existen curvas de crecimiento, donde yo debo buscar su nueva edad gestacional. Nació aquí en 28, y luego yo debo buscar hoy día 31 con 3 céntimos acá. Yo debo ver, nació aquí, y cómo está su peso ahora, o su talla, o su perímetro cefálico. ¿Está yendo de acuerdo a lo que esperaba? ¿Está subiendo en la misma recta o se está aplanando? Está yendo así, lento, recto, y no está creciendo. Entonces me sirve para eso. También me sirve para los medicamentos. Muchas drogas se prescriben por edad corregida. Entonces, tienes que conocer la edad postmenstrual para decir cuánto de ampicilina le vas a dar. Si no calculas, le vas a dar la dosis como si tuviera 28, ya no tiene 31. La dosis para 28 era más chiquita y era más infrecuente. Ahora la dosis puede ser más frecuente y más grande. Ok. Otro concepto con el que tienen que familiarizarse es el peso para la edad gestacional. Los recién nacidos se clasifican también por el peso en relación a la gestación. Ok, supongamos un bebito de 28 semanas. Pongamos que es una niña de 28 semanas. Y supongamos que ha pesado unos 600, unos 800 gramos. ¿Está bien? 28 semanas, 500, 600, 700, 800. Aquí, ¿sí? ¿Lo ven? Aquí. Estaría, le voy a poner estos 500, 600, 700, 800. Vamos a poner esta punta puntera. ¿Sí sabe puntero? Estaría ahí. Y está encima de la línea punteada y encima de la línea cortada. Si se fijan, les voy a compartir las diapositivas para que se fijen. Esta línea punteada dice 13, no se ve, ¿ya? Les voy a pasar. Y esta línea entrecortada que está acá dice 10. ¿Qué son esos 3 y 10? Son percentilos. ¿Ya? ¿Saben qué es un percentilo? Año estadística. Bioestadística. Año bioestadística. ¿Qué es percentilo? ¿Serio? Ya. Si yo los distribuyo a todos ustedes por alguna cosa que se distribuya normalmente, digamos el peso, ¿ya? Los peso a todos los varones de acá y fuera mucho más, a toda la facultad, todos los que están en medicina, los pesos. Los pesos se van a distribuir así. Porque tiene una distribución. Tenemos a los muy delgados y tenemos a los muy que tienen sobrepeso, muy gordos. ¿Ok? Va a haber gente en los dos extremos. Pero algo debe ser normal. Nosotros tenemos que considerar que algo es normal. Porque si todo es normal, ¿a quiénes tratamos? ¿A quiénes cuidamos? ¿A quiénes les decimos, oye, tienes que comer
más o hacer más ejercicio, o tienes que cuidar que comes y bajar de peso. Entonces, ¿cómo se determina eso? Determinas este punto. Y tú dices, ya, vamos a considerar normal todos los que están por encima de este punto. Y este punto es, todos los que están más arriba de este punto, este es el percentilo 10. Entonces, encima de este punto está el 90% de la población. Si este es el percentilo 10, el 90% de la población está para acá. ¿Ya? Y solo el 10% de la población, flaquitos, están a este nivel. Y si este es el percentilo 90, el 90 percentilo, encima de esto, están más gorditos que este punto, solo 10% de la población. El otro 90% está debajo de esto. Lo mismo pasa por acá. Hay una de estas edades estacionarias, en el recuento es el percentilo 10 y el percentilo 90 para las 28 semanas. Los que estaban debajo de ese percentilo 10, el 10% de la población, ya no son tan normales, ya no los vamos a llamar normales, eso ya no es normal. Los que están por encima del percentilo 90 tampoco son normales. Entonces, ¿cómo les llamamos a los bebés dependiendo de qué percentilo están? ¿Cuánto estoy? Sí, pequeño para la edad gestacional. Estoy comparando el peso contra la edad gestacional. Entonces van a ser los que estén debajo del percentilo 10. ¿Cómo hago eso? Uso. Digamos que mi bebita ya ha pesado 500 a las 28 semanas. Está debajo del percentilo 10. Entonces es pequeño. Pero si hubiera pesado 800, está encima del percentilo 10. Entonces yo digo que es adecuado para la edad gestacional. Adecuado para la edad gestacional está entre el percentilo 10 y el percentilo 90. O puede ser grande para la edad gestacional. ¿Qué pasa si pesa 1500 a las 28 semanas? 1500 está aquí y 28 semanas está aquí. ¿Está encima de la línea del percentilo 10? Sí. Entonces es grande para la edad gestacional. Los bebitos se pueden clasificar así. ¿Y esto tiene relevancia? Por supuesto que sí. Un bebito que es pequeño para la edad gestacional tiene cierto tipo de movilidades, muchas metabólicas, otras que tienen que ver con el desarrollo y con enfermedades que no tienen los bebés que son normales. Y los bebés grandes también tienen alteraciones metabólicas. Un bebé que ha crecido de más. ¿Por qué ha crecido de más? De pronto estamos sometidos a altas cargas de insulina, que ustedes saben que la insulina se comporta como un factor de crecimiento. Su mamá era diabética y el bebé, cuando se elevaba la glucosa del bebé, porque la mamá le pasaba su sangre con mucha glucosa, hacía hiperinsulinismo y la insulina actuaba como factor de crecimiento, no se crece mucho. De repente tiene una enfermedad congénita, de repente es grande no porque sea grande, pesado, sino porque está edematoso. Tiene una heteropesia fetal y está reteniendo agua. Entonces no es normal, puede tener algo. Entonces hay que saber qué es lo que tiene. Y aún bien, no ser lo más normal, podría aportarse. Los pequeños para la edad gestacional y los grandes para la edad gestacional suelen hacer alteraciones metabólicas, suelen hacer hipoglicemias en los dos extremos, unos por falta de nutriente y otros por hiperinsulinismo, como ya descrito. Y pueden hacer otras alteraciones metabólicas como hipocalcemia. O pueden ser bebés que no han crecido mucho por el desarrollo genético. Si hay una enfermedad cromosómica, van a ser más pequeñitos de lo que se esperaba. O pueden tener algún otro tipo de restricción. De repente ha habido alguna falta de crecimiento, que haya un líquido, que había poco espacio para crecer. Entonces puede haber algo que haya condicionado que haya crecido poco o que haya crecido mucho. Ok, esta es la clasificación de acuerdo al peso, solo el peso. Ya no me fijo el peso contra la edad de el peso. Ok, ¿qué no me gusta? Ya, vamos a quitar esto ya. Lo normal, vamos a juntarlo, de 2,500 a 4 es normal. Bebé que nace con más de 4 kilos, macrosómico. ¿Por qué es importante que un bebito sea macrosómico? Un bebito puede ser grande para la gestación, por ejemplo el de 1500 que veíamos para 28 semanas, y va a tener cierto tipo de trastornos que pueden ser metabólicos. Pero un bebé macrosómico, independientemente de la edad gestacional, solo viendo su macrosomía, tiene un mayor riesgo de que el parto sea complicado. Es una cosa grande que pretende salir por un canal vaginal normal.
Entonces, de pronto no va a salir y va a sufrir el sufrimiento fetal y puede sufrir hipoxia y es cardiaca necesaria, pero si no sale, de pronto sale, pero a expensas de lesionarse la cabeza, y puede tener traumatismo en la cabeza, puede tener hematomas o edema de la cabeza, que es algo ligero, pasajero, pero igual problema. O puede elongarse o estirarse el preso braquial, tener una lesión del preso braquial, que puede ser grave, puede afectar muchas raíces. Pero los macrosómicos son un riesgo por eso, independientemente de la edad. Pueden sufrir traumatismos. Además, si son graves para la edad gestacional, pueden tener problemas metabólicos por el cuerpo central. Luego los normales se espera que tengan menos complicaciones, de 2.500 a 4. Y luego tenemos los de bajo peso al nacer. Cuando escuchen bajo peso al nacer, estamos hablando del rango de 1.500 a 2.500. Luego tenemos los de muy bajo peso al nacer, es de 1.000 a 1.500. Extremo bajo peso al nacer es menos de 1.000. Y hay quienes le llaman micronato o neonato fetal a los que son de menos de 750. Son los tiny preemies, los chiquititos, que son esos los que salen solo en lugares especiales o en condiciones especiales o porque hay mucha suerte. Que sacamos de 740 ha sido bastante suerte. Mucho trabajo, sí, pero también son. Entonces, vas a tener eso. Tienen más mortalidad porque son más prematuros, más chiquitos. Ahora, ¿para qué sirve esto? ¿Por qué es útil esto? Esta clasificación todavía la siguen usando en muchas partes y es importante porque a veces la edad gestacional tiene dudas. Lo que me lleva a la siguiente cuestión. ¿Cómo se califica la edad gestacional de un bebé? ¿Cómo pueden decir este bebé ha nacido con 28 años? ¿Por qué métodos? ¿Alguno de ustedes es papá o mamá? ¿No? Ok. Tíos, tías, tienes sobrinos. ¿Ya eres tío? ¿Tío recientemente? Más o menos. Tenías 2 años cuando nació tío. Hay familias que son numerosas y eres el más chiquito. ¿Pero te acuerdas del nacimiento de tu sobrino? Sí, ya. De todo. ¿Y sabían la edad gestacional? No. No sabían la edad gestacional. No me digas. Pero eso es el escenario común. A ver, es un escenario frecuente. ¿Cómo sabía la edad gestacional? La edad gestacional, la forma más habitual, no siempre la mejor, es por la fecha de última regla. Se determina con la fecha de última regla. ¿Ok? Te fijas en la fecha de última regla y puedes calcular la fecha probable del parto, también la edad gestacional que tiene a este momento el embarazo. Es la forma de estimación más habitual. ¿Es 100% correcta? No, porque tiene varios factores que pueden influenciar su precisión. Si la mamá en cuestión tiene una irregularidad menstrual, la concepcional podría no ser muy fácilmente predicha. Si la señora ha tenido un sangrado que ha interpretado como que ha sido su regla, pero en realidad ha sido una amenaza de aborto, también va a quitarle unas semanas al embarazo. Eso se entiende eso. Probablemente el método más confiable, si es que yo tuviera algo que escoger, sería una ultrasonografía, una ecografía. Pero no cualquier ecografía. Una eco del primer trimestre y que sea hecha por alguien con experiencia haciendo ecos, un ginecólogo, que hace siempre ecografías. Me puede decir la edad de concepción y la edad gestacional, que no son lo mismo. Con un margen de error de más menos un día, o más menos 2 días, vamos a ver. Se me puede decir qué día y, bueno, no bajo qué circunstancias, pero qué día fue concebido ese bebé, con ese margen de error.
Entonces, si yo quisiera saber la edad gestacional y tengo todos los métodos disponibles, todos, lo que yo me agarraría sería de una ecografía, pero con el avance del embarazo, a medida que avanza el embarazo, la precisión va disminuyendo, porque ya el crecimiento del bebé ya es afectado por factores como si la mamá come bien, no come bien, si la placenta está bien implantada, todos los bebés no nacen con el mismo peso, tienen el mismo tamaño dentro del embarazo. Si tienen una enfermedad genética va a crecer menos, entonces ya no me sirve pues. Pero me dieron un huevo chiquitito, un embrión chiquitito, sí, los embriones crecen más o menos lo mismo cada semana, entonces es predecible y puedo con ese pequeño margen de error saber la gestación. El segundo método del que yo me fiaría es la FURU, pero siempre y cuando tenga las características de ser confiable. ¿Y qué tiene que pasar para que sea confiable? Uno, que sea una regla que si la mamá se acuerda. Que si me dicen, no me acuerdo. Dos, que sea una señora que tenga menstruación regular. Tres, que no haya habido algún sangrado así anómalo que diga, pero me he medido menos días, ¿sabes? Me he medido menos días que las veces regulares, de repente era una amenazadora. Entonces, eso. Y el tercer método, el menos confiable, es cuando ya nace el bebito y nosotros hacemos un examen físico. Y aquí hay varios test que vamos a realizar algunos exámenes. En su momento, cuando hablemos de examen físico de recién nacido, por ejemplo, está el test de Capuro, que es el que van a ver en todos los centros de salud. Ustedes van a aplicar ese test en su serums, van a aplicarlo en termos, y es el peor test que hay. No por sus fallas, no, sí, sino que es fácil de aplicar porque tiene pocos parámetros, y al tener pocos parámetros, su margen de error es grosero. Más o menos 2 semanas, o sea, te mueves en el rango de 4 semanas. Podría tener acá o acá, y es mucho, más o menos. El Capuro. Hay otro que se llama test de Bowitz, que es altamente preciso. Su margen de error es más o menos 100, más o menos 100 días. ¿Ya? Que para un examen físico es bastante. Pero el problema con el Bowitz es que es trabajoso, es largo, te aburres. Entonces, aplicarlo sistemáticamente no te alcanzaría mucho tiempo. En una visita a varios meses. Pero el intermedio, y que está bastante bien y que rescata mucho del Bowitz, es el test de Palo. Y este test tiene más o menos 7 días de error. Y es el que se usa más. Si yo me tuviera que inclinar por uno de estos tests, otros métodos de determinación de la edad gestacional, la ecografía transfontanelar. Nosotros podemos ver el cerebro de los bebés con ecografía, cosa que no se pasa con el adulto. El adulto ya no tiene fontanela, los neonatos tienen cartílagos, porque su cabeza va a crecer. Y la fontanela es un cartílago, la fontanela anterior es alta. Entonces tú puedes poner ahí una ecografía del cerebro. Y las inconvoluciones de los cerebros de los bebés van apareciendo con la edad gestacional. Los cerebros de los bebitos muy prematuros tienen pocas inconvoluciones, son prácticamente planos, en pocos surcos. Pero los bebitos que ya están a término, un montón. ¿Cuáles podrías valorar? Pero es menos preciso. Entre estos tres que son los habituales, o menos ecografías en bebitos, así por las puras, el número 1 es este. El número 2 es que siempre y cuando esto sea confiable, el número 3 es este. ¿Ya? Si quieres saber la edad que está sonando un bebé, si quieres una ecografía del primer trimestre, bien hecha, créanme. Esa es la edad que está sonando. Si no tiene ecografía del primer trimestre, una buena fecha de última regla, bien confiable, también. Si ya no tiene ninguna de las dos, ni modo, les queda hacer un test. Sí. Y lo último, y les decía, ¿dónde está la viabilidad? Pues depende de cada centro. Habíamos hablado de viabilidad, que en el mundo podría ser 22. Es cierto, vamos a ver algunos bebés de 22 y algunos 10. Y
y 23 algunos días en lugares como Japón, en Estados Unidos, bebés de 300 gramos, realmente 330 gramos, 340 gramos, que incluso son más pequeños de lo que tendrían que nacer, porque tendrían que nacer al menos con medio kilo, y que han sobrevivido. ¿Cuánto es la viabilidad en Perú? Depende de cada centro. Hay centros muy buenos o con alta experiencia. Si hablas, por ejemplo, de la realidad y la maternidad que manejan harto recién nacido, son las puntas de lanza en Perú. En Cusco, creo que los 3 hospitales están entre 700 y 800. No les estoy diciendo que todos los bebés o muchos bebés de 700 800 vivan. Estoy diciendo, alguna vez han sacado un bebé de 700. Eso es lo más pequeño viable que han sacado. Cuando a mí me llaman por una referencia, digamos, uno de ustedes está haciendo sus serums y me dice, doctor, estoy queriendo referir un bebito de 23 semanas. Yo les digo, si lo tienes que mandar, pero es lo normal que como vivir. Si me quieren referir eso mismo de otra región, por ejemplo de Ancay, nos refieren de Apurímac, de Puerto Maldonado y de Puno, que esos hospitales no son tan buenos, o bueno, no voy a decir no son buenos, no están tan implementados, no tienen muchos especialistas, ¿ok? Pero luego nos mandan, a veces no tienen especialista neonatólogo todo el tiempo, o pediatra todo el tiempo, entonces lo va a manejar un médico general, un bebé tan chiquito se puede complicar. Y si me dicen 27, 28, porque eso sí sacamos, y sacamos bastante. No es 100%, pero bastante. Pero si me dicen 26, solo hemos sacado ese 26 que pesaba 740 gramos. Eso no me garantiza nada. Entonces, si me dicen 26, yo les digo, mándalo a Lima, porque es otra región, puede mandarlo a Lima. Ahí tenemos chances. Entonces, tienen que con cada centro conocer su viabilidad. Y la viabilidad no está así. No consuman drogas, vamos a hablar más. Movilidad y mortalidad. Ok, ¿para qué sirve la movilidad y la mortalidad? La movilidad y la mortalidad nos permite compararnos con nosotros mismos, ver cómo estábamos antes. Cuando yo conocí el servicio hace 12 años, no vivían bebitos de 1000 gramos, no vivían bebitos de 1100 gramos, 1200 gramos, se morían muchos. Luego llegué yo, y no es porque llegué yo, sino que llegó mucha gente más y entonces entró un nuevo equipo, nos compraron equipos, cambiamos de incubadoras, empezamos a dar nutrición parenteral regularmente. La nutrición parenteral antes la preparábamos en el servicio de nosotros mezclándola y ahora ya tenemos una unidad que prepara bajo campana de flujo laminar, lo cual reduce la contaminación de la nutrición parenteral. Entonces se prepara así. Nuestros terminadores son de mejor calidad, son más modernos. Empezaron a venir algunos neonatólogos que a nosotros que éramos pediatras, además del doctor Concha, que es el neonatólogo del hospital, nos empezaron a formar un poco más y empezamos a aprender otras cosas. Nosotros habíamos sido formados como pediatras y empezó a mejorar. En el 2016, me acuerdo bien de ese año, porque ese año yo fui jefe, entonces la estadística la tengo en mi cabeza. Empezaron a salir los primeros entre 1000 y 100 gramos. 1000 gramos se salía, 1000 gramos se salía. Algunos con movilidad grave, porque después los ves. Viene al día de prematura y tienes un chiquito que está corriendo, está trabajando, hace todo lo demás, tiene hiperactividad, desde hiperactividad, pero es funcional. Y otros que no, que todavía ya esperas que esté caminando, pues primero es su mamá. Este chiquito no está yendo bien. Y otros completamente normales, eres prematuro, estás seguro. Sí. Y actualmente lo más reciente, como les digo, es un 740, muchos 900, algunos 800. Entonces, eso tú vas a comparar con nosotros. Bueno, te comparas contigo mismo y comparas con la mortalidad y la movilidad. A ver qué estás mejorando bien, qué sirve y qué no sirve. ¿Qué hace que tenga un bebito más riesgo de movilidad? Hay varios factores. Uno, la edad materna. Mamás muy jóvenes o mamás muy añosas tienen más riesgo de que su bebito tenga movilidad. A veces no lo saben alimentar bien, o a veces es una mamá que no tiene el soporte emocional
o social para sostener. Es una mamá adolescente, o sea, no está preparada para ser mamá. Entonces se complica el bebito en los primeros días de vida, muchas veces ingresa porque está deshidratado, porque la mamá no ha aprendido a amamantarle bien, no tiene unos senos como de una mamá madura, los senos son pequeños, los pezones son planos, y ese bebé no aprende a succionar, no puede succionar bien, se deshidrata, se desnuda. ¿Cómo vamos a ver? A nivel de instrucción, se ha visto que cuando las mamás son iletradas, se incrementa el riesgo de hospitalización y de morbilidad 2 veces. Aquí hay más posibilidades de hospitalizarse. Controles prenatales. El control prenatal tiene un factor protectivo de los bebés. Los bebés que tienen más controles prenatales, o las mamás que tienen más controles prenatales, tienen bebés que usualmente son más saludables. La paridad en los dos extremos es mala. Las mamás que son primíparas suelen tener más dificultades para manejar al bebé y por lo tanto el bebé suele tener más movilidad derivada del desconocimiento de cómo manejar el bebé. Pero las mamás que tienen muchos bebés también tienen otros factores que no son sociales, pero que tienen que ver con factores como por ejemplo la placentación. O sea, ya la placenta no tiene dónde implantarse, se implanta baja y tienes una placenta previa y eso carga cesárea y todas las complicaciones que derivan para el bebé y para la mamá de ser necesaria, por ejemplo. Patologías del parto. Si hay una ruptura prematura de membranas, que es periparto, entonces el bebito ya no está en un claustro que es completamente aséptico. Las membranas, la membrana amniótica, contiene al bebé dentro del líquido amniótico, pero eso es aséptico. Y una vez que se rompe esa bolsa, los gérmenes del canal vaginal ascienden y pueden infectar al bebé. Entonces es un factor perinatal que puede afectar al bebé. Ahora, si hay un desprendimiento de la placenta, entonces el bebé respira por la placenta. ¿Cuánto tiempo pueden estar sin respirar ustedes? ¿Cuánto tiempo puede estar sin respirar sin placenta un bebé? Entonces su intercambio gaseoso es vía placenta. Menos placenta, menos superficie de intercambio gaseoso. Nada de placenta, el bebé que va a estar muriéndose, asfixiándose. Entonces, esas patologías pueden afectar. Distosis. Si el bebito está en una mala posición, pues puede asociarse a lo que ya comentamos, con fracturas, lesiones, infecciones bronquiales, sinusitis. Eso es hacer. Si un bebito es muy chiquito, muy grande, de eso hemos hablado en misterios al momento de dar eso de hacer. Pero cuando ya también hemos hablado de los riesgos que vamos a tener, ya no voy a decir. Hablar abajo. El test que mencionábamos sirve para clarificar cómo se adapta el recién nacido. Un bebé que se adapta mal probablemente no ha tenido una buena transición a los bebés. ¿Qué debe hacer un bebé cuando nace? Debe respirar, llorar es respirar, debe respirar. Y cuando respira, lo que va a hacer es que el líquido dentro de sus pulmones sea reemplazado por aire. Y el aire va a hacer que el oxígeno pase la barrera alveolar capilar y va a llegar a esos vasos sanguíneos. Y ese oxígeno va a producir vasodilatación. Los vasos sanguíneos en el útero están así, contraídos, los vasos sanguíneos pulmonares. Entonces no hay hematosis. ¿Por qué? Porque no hay circulación tampoco. Y porque no hay ventilación, porque está ocupado por agua o líquido. Pero cuando el bebito respira y grita y llora, ese líquido es barrido. Entra aire y el aire, el oxígeno cruza y el oxígeno produce vasodilatación. Entonces tienes ventilación, tienes perfusión. Y el bebé puede hacer hematosis. Pero si eso no pasa, el bebito ya no tiene la placenta porque se desprendió. ¿Por dónde respira? Se muere. Entonces se asfixia. Y esos signos de asfixia son los que producen la clínica de la calva. El bebito empieza a hacer bradicardia. ¿Por qué? Porque el oxígeno no llega a su corazón. Y si su corazón no tiene suficiente oxígeno, no late. ¿Por qué el bebito tiene flacidez o no se mueve, está flácido? Y el bebito, cuando le pones una sonda, no hace gesto. Esos son signos neurológicos de que el cerebro está fallando. Entonces, el cerebro está fallando a tal grado que el bebito no se mueve, no responde estímulo. ¿Por qué no se mueve? Porque el cerebro no está recibiendo estímulo. Por la misma razón, el centro respiratorio por último colapsa y el bebito está bien, no respira. Entonces, todas estas cosas. El hablar bajo esa tecnología de un bebito puede estarse adaptando mal si no está respirando.
Causas de mortalidad. Estas son causas peruvianas. Van a haber causas internacionales, pero las causas Perú ordenadas por orden de frecuencia son estas. La prematuridad, 27%. Casi la tercera parte de los bebés se mueren por prematuridad. Asfixia, 17%. Malformaciones congénitas, 16%. Infecciones, 15%. Otras, además, una cuarta parte casi, 25%. 23%. ¿Qué implica esto? Que tienen que aprender mucho de leer, muchas cosas. Les he dicho que son temas limitados que hay que aprender bien. Pero ¿qué temas tendrían que aprender primero? Aprender a manejar un prematuro. Porque los prematuros pueden hacer en cualquier parte, pueden hacer en vuestro cerebro. Pero si me mandas un prematuro mal, yo no tengo una máquina de tiempo para arreglar todo lo que ha ido mal. Lo estás complicando. Lo estás complicando todo el trayecto. Son 6, 7, 8 horas de viaje. Y la hora de oro ya se fue hace rato. Entonces, mandar bien un prematuro va a hacer que su pronóstico y su futuro sea mejor. Asfixia, eso es inevitable. ¿A qué me refiero a decir inevitable? A que yo no te puedo arreglar una asfixia que se produjo en tu situación. Si tú sabes reanimar un recién nacido, lo reanimas bien y evitas que se asfixie, cañón. Pero si no sabes reanimar y el bebito nace y necesita a un médico que lo reanime bien y ese médico no eres tú, ya fue. O se muere o acaba con parálisis cerebral. Y a los 10 años, ¿saben lo que es parálisis cerebral? O sea, entienden el concepto, no lo que han visto en los filmes. Es parálisis, o sea, lo motor está afectado, no se mueve. Es una parálisis espástica porque es primera neurona, o sea, está rígido. Pero el niño que está enclaustrado ahí entiende toditito, sabe lo que está pasando. Su nivel de conciencia, si no se han lesionado otras partes del cerebro, está preservado. O sea, eso es cruel. ¿Qué necesita eso? ¿Qué necesita ese bebé? Necesita alguien que durante sus primeros 5 a 10 minutos, uno, no se haya ido de estaba de salud, no me voy a ir a la fiesta del pueblo al lado. Uno, dos, sepa lo que tiene que hacer, haya aprendido bien a reanimar. Y tres, haga lo que tiene que hacer. Si hacen eso, el futuro de esa persona es distinto. Entonces, bueno, van a aprender a reanimar y van a aprender a reanimar bien. Las malformaciones congénitas no pueden hacer nada, pero sí hay malformaciones que se pueden paliar. Ejemplo, el síndrome de Down. ¿Qué saben del síndrome de Down? Probablemente lo mismo que sabía antes de hacer pediatría. Pero saben que los síndromes de Down tienen más chance de tener hipotiroidismo. Saben que tienen más chance de tener enfermedad de Hirschsprung, más chance de tener luxación oxoparanoidea, que tienen más chance de tener leucemias. Entonces, si tú sabes todo lo que trae el síndrome de Down, y cardiopatías también, 50%, tú no vas a decir, no, señora, su bebé va a tener retraso. No, señora, vamos a hacerle una ecografía del corazón, porque su corazón no sopla, pero la mitad de los bebés tienen cardiopatías, así que tiene que pasar por cardiólogo. Señora, vamos a hacerle un examen de la mina periférica, porque hasta 20 y tantos % pueden tener leucemias muy precoces. Señora, vamos a medirle hormonas tiroideas, porque si su bebito entra dentro de los 12% que tienen hipotiroidismo, su retraso intelectual, que ya lo tienen por el síndrome de Down, va a ser peor. Entonces, sí tienen que aprender esas cosas de los síntomas. Entonces, vamos a aprender infecciones, aprender a prevenirlas y manejarlas. Para que no se mueran ese 15% no seamos un lastre en algunos niveles, siendo un país subdesarrollado que tiene esto. En el mundo, la tasa de morbilidad, o sea, de infecciones, es 2.2% en el mundo civilizado. De eso se mueren casi nada. Y aquí todavía es 15% que se muere. Es un montón. Entonces no podemos llegar a eso. Vamos a aprender a manejar eso, a prevenir y hacer lo mejor posible para que vaya mejor. Ok. Estoy cansado. Ahora lo tasas. Ok. Y como ya conocemos más o menos de qué van los bebés, hay ciertas etapas que tienen que conocer en la etapa neonatal. Entonces tenemos la etapa neonatal,
y posneonatal. La etapa infantil es hasta los 365 días, la etapa neonatal hasta los 28 días, posneonatal desde aquí hasta aquí. ¿Ya? Se considera lactante hasta los 2 años. La etapa neonatal se puede dividir en 2 etapas, a su vez. La etapa neonatal temprana o precoz, la primera semana, y tardía después de la primera semana, después de los 7 días hasta los 28. Y luego tenemos las etapas fetales. Fetal temprana es prácticamente embrionaria, son los abortos, menos de 22 y de 500. Intermedia es hasta los 28. ¿Se acuerdan que los extremos, nosotros estamos menos de 28? Ahí. Pero cuando son fetos, cuando no han nacido y están en el útero, es aquí, 28, que coincide con los miligramos. Y luego la tardía es a partir de los 28. Y aquí tienes el momento del nacimiento. Y aquí están las mortalidades que hay que analizar. Y vamos a aprender a analizar. Pues hay una mortalidad neonatal, que es todos los bebés que han nacido y que se mueren en la etapa neonatal, o sea, en los primeros 28 días. Pero también puede haber una mortalidad neonatal temprana. Un bebé que ha muerto a los 9 días entra en ese rango, mortalidad neonatal temprana. Muere a los 9 días, entra en mortalidad neonatal temprana. No, entra en la tardía. Entonces, pero un bebé que ha muerto a los 3 días sí, precoz. Luego tenemos mortalidades fetales. ¿Qué es mortalidad fetal? Ese bebito que murió dentro del útero. La señora un día viene a su control desesperada y dice a vuestra obstetriz que están haciendo sus celos, le busca y le dice: señorita, mi bebito no se está moviendo. La obstetriz le busca con el tocógrafo, busca latidos, no la encuentra. Ustedes como médicos les hacen evaluar, vuelven a evaluar, buscan latidos, no laten. La derivan, verifican que el bebito ha muerto. Eso es una muerte no neonatal, porque no ha nacido, es fetal. Ahora, ¿cuándo se ha producido? Si se ha producido en este intervalo, es intermedio, si se produce en este intervalo, está bien. Y luego podemos tener mortalidades perinatales 1, ya, ¿qué es esto? Lo más estrechito, desde los 28 hasta los 7, los dos intervalos más cercanos. La 2, que es la ampliada, lo amplían hacia acá y hacia acá. Va desde la intermedia, o sea, quitas los abortos, no entran los de menos de 22 semanas. Y acá, toda la etapa neonatal, temprana y tardía, o precoz y tardía. ¿Sí? Y luego tienes la mortalidad perinatal 3, que son los 2 fetales más la neonatal temprana. ¿Ya? ¿Ok? Listo. Hasta ahí eso. ¿Dudas hasta aquí? Ok. ¿No hay dudas? Entonces empezamos. Ya. Tengo una buena canción. Ya. Vamos a calcular. Vamos a hacer ejercicios. Bien. Les voy a enseñar el método que creo que para calcular las mortalidades, voy a regresar a la diapositiva de mortalidades. Creo que es mejor. Les voy a dictar un ejercicio, ¿ya? Y lo vamos a resolver con conquistadores. Tengo una buena canción. Que si te diera Ya. A ver. Supongamos que ustedes tienen van a hacer sus celos. ¿Qué año van a hacer los celos? Si es que todo va bien. Si es que no llevan miedo o pediatría unos 10 veces. Turnamos entre los dos conchitos. Ya. ¿Qué año van a hacer sus celos? 2028. Ya. Llegan al 2028 y vuestra primera tarea como celos es hacer el análisis de cómo ha estado el año pasado, con presente de salud que ha sido así. Y una de las cosas que les pide es determinar todas estas mortalidades que están ahí. Como datos tienen lo siguiente. Bueno, les han mandado a un centro de salud que se llama Patria. ¿Saben dónde está Patria? Cuando algo se llama Patria o Viva el Perú, así, ya saben dónde está. No está en el fin del mundo, pero si suben al cerro sí se ve el fin del mundo de cerca. Patria no está tan lejos, yo conozco ese sitio. Está cerca al Pico Pata, es un puesto de salud de Pico Pata. Pico Pata es la frontera entre Cusco y Madre de Dios. Está en la entrada del mar. Bonito. Si les toca, alegres. Bonito. Solo que está aislado de todo. Ok.
les toca patria. Y ustedes les cuentan que ahí en el Centro de Salud de Patria, el año pasado han habido unos 100 nacimientos. ¿Ya? Voy a anotar los datos también para tener noción. ¿Quién me regala un pedacito más de papel, por favor? Gracias. Entonces, el año pasado han habido 100 nacimientos. ¿Okay? Recién nacidos. De esos 100 recién nacidos, hasta el año pasado, todo han fallecido. Un bebé ha fallecido a los 3 días, uno. A los 7 días, uno. A los 11 días, 2. A los 29 días, 1. Además, se han perdido algunos embarazos, había algunos óbitos fetales. Y abortos, y abortos, para entrar dentro de las definiciones normales. A las 18 semanas ha habido un par de pérdidas de embarazo. A las 6 semanas ha habido una pérdida de embarazo. A las 22 semanas ha habido otra pérdida de embarazo. Y a las 29 semanas una pérdida de embarazo, y a las 37 semanas una pérdida de embarazo. ¿Ya? Nos piden determinar todas las mortalidades porque es un análisis situacional. ¿Sí? ¿Cómo haría yo esto? ¿O cómo hago esto? Ustedes después saben cómo enseñar. Después les voy a pasar fórmulas, pero si ustedes entienden esto, no van a necesitar fórmulas. Hacen una línea de tiempo y ponen los intervalos que les interesan. El primer dato que tienen que poner es el día 0, o sea, cuando nacen los bebés. Y ahí van a poner los bebés que han nacido. Han nacido 100. ¿Sí? Han nacido 100. Y aquí van a poner los 7 días. Y aquí van a poner los 28 días. Aquí van a poner 28 semanas. Aquí van a poner 22 semanas. Y menos de 22 semanas. Algo que tienen que entender de esto es lo siguiente. Esto es hasta los 7 días, o sea, incluye este intervalo. ¿Sí? De aquí hasta aquí. Este es hasta los 28 días. Eso pasa mucho con nosotros. Cuando llega un bebito con 28 días, es del neonatólogo. Ya con 29, yo cuerpo, 29, vaya pediatría, chao, ya no entiendo. Yo solo pienso hasta los 28 días. Ahí. Ok. Aquí. Desde, incluida las 28 semanas. Desde. Aquí es hasta en estos, y esto es desde. Un bebé de 27 semanas con 6 días, ¿de qué lado está? ¿Izquierdo o derecho? Izquierdo. Un bebé de 28 semanas, ¿dónde está? ¿Izquierdo o derecho? Derecho, desde. Incluye esto. ¿Ok? Aquí, 22 semanas. Desde, y aquí, 21 semanas con 6 días, está. ¿Vamos? Ok. Ya. Lo siguiente es más acomodorcito. Más acomodorcito. Revisión. Para que revisión dure más de primer examen. Ok, ya hemos puesto los 100. Vamos a empezar con estos. A los 3 días tengo 1. ¿En qué intervalo pongo acá? 1. ¿Sí?
A los 7 días tengo 1. ¿En qué intervalo lo pongo? En este. ¿No es cierto? No es mayor que 7 días. A los 11 días tengo 2 en el segundo intervalo. Y a los 29 días tengo 1. Fuera, ¿cierto? Ok. 18, 16. A este lado, ¿cierto? 1, 2 y 3. ¿Sí? 18, 16, todo. 22 semanas. ¿En qué intervalo lo pongo? Según el siguiente. Intermedios. ¿Cierto? Intermedios. Seguirán con allá los intermedios. Vamos. Ya. 29 semanas y 37 semanas. Los dos van acá. ¿Sí? ¿Vamos? Listo. Ok. Empezamos por los fáciles. Me piden determinar la mortalidad neonatal. Cuando me piden tasas, tienen que entender un concepto de las tasas. Voy a escribir ese concepto. Estas son tasas. El numerador debe estar incluido en el denominador. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, podríamos decir que uno de los alumnos del doctor Concha representa algún porcentaje de este salón. No, porque no está incluido en esto. ¿Entienden? Pero un alumno que hoy día no está aquí y que ha faltado, pero pertenece a este salón, es un porcentaje de faltantes. ¿Por qué? Porque pertenece a eso. Lo voy a entender mejor con los ejemplos. Empecemos. Estos que han fallecido aquí, ¿están incluidos en los que han sido vivos ese día? ¿En su día? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tengo que aumentarlos al denominador o ya están incluidos? Ya están incluidos porque nacieron, luego se murieron. Entonces, si yo quisiera saber la mortalidad neonatal total, ¿cuál sería el numerador? Neonatal total. Esto es esto, es intervalo. Entonces, mortalidad neonatal, tasa de mortalidad neonatal. ¿A qué es igual? 4. ¿Dividido entre qué? ¿Quiénes se podían morir en la etapa neonatal? ¿Los adultos y los óbitos pueden morir en la etapa neonatal? No. ¿Son los únicos que pueden morir? Sí. Sí. Y como es una tasa, esto es por. Entonces es 4.300, que sale 40. Esto es igual a 40 muertes neonatales por 1.000 nacidos vivos. ¿Entendió? Tasa de mortalidad neonatal precoz. Dos, pero sí. ¿Sí? El 20. Muerte neonatal. ¿Ya? Muertes neonatales tardías. Tasa de mortalidad neonatal tardía es también 2 de 100. Perdón, 100 por 1000. Esto es igual a esto. También, sale igual. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Ya. ¿Necesitan aprender alguna fórmula? ¿O les paso los ejemplos? Como quieran, igual se los voy a pasar. Les gusta memorizar cosas, les gusta plagiar y tener plagias de este tamaño. No les va a alcanzar. Ok. ¿Hasta ahí estamos bien? Estamos bien. Voy a borrar esto que ya está pasado aquí y que ya no nos va a ayudar nada. Ahora, supongamos que yo quiero determinar alguna mortalidad fetal. Aquí sí hay un pequeño problema. Pero bueno, si entienden el concepto que ya les dije, que el numerador debe estar dentro del denominador. Vamos a determinar una mortalidad fetal tardía. ¿Cuántos bebés han muerto en la etapa fetal tardía? 2. El numerador
Ahora, ¿a quiénes debo incluir en el denominador? ¿A quiénes no? Estos 100 que han llegado aquí, ¿han podido morirse en esta etapa? Sí, porque han superado esta etapa. Así que incluidos están. Primero, esos 100, de cajón. Más. ¿Este amiguito ha podido morir en esta etapa? No. Estos dos que han muerto en esta etapa deben estar incluidos en el denominador. El numerador está incluido en el denominador. Estos dos están incluidos en los 100. ¿Son nacidos vivos? ¿No han nacido vivos? Entonces, ¿están incluidos en los 100? No, entonces los tengo que contar. Porque si no, no están incluidos en el denominador. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Entienden? ¿La captan? ¿Seguros? ¿Alguien está sufriendo? A ver, caras de sufrimiento. Doc, ¿estás bien? ¿Estás bien? Ya. ¿Estamos todos bien? ¿Seguros? Después les paso la fórmula y van a ver que son bien. Ya. Pero tienen que entender de dónde viene. Entonces, esto es 2 entre 102 por mil. Y así sale la tasa de mortalidad de tal. ¿Ya? Ahora vamos a sacar la intermedia. ¿Ya? Mortalidad fetal intermedia. El numerador es 1. En eso vamos a estar todos de acuerdo. Los 100 siempre tienen que ir. Ahora la pregunta del millón. ¿A quiénes más les han muerto? ¿Quiénes han llegado a esta etapa? ¿Estaban estos dos? Sí. Sí. Sí van. ¿Estaba este? Sí. También. Sí van. ¿Este? No. Entonces, 100 más 2 más 1. ¿Ya? Bien. 1 entre 103. Luego lo calculo en el calculador y lo preguntamos. Y cuando eran tasas, calculemos esto, por favor. O sea que sería 1000 entre 103. Dígame con 2 decimales. 9.71. O sea, 9.7 porque el siguiente es 1 y no se lo volvemos para arriba. Hagan así el ejercicio. 9.7. Que sería muertes fetales intermedias por 1000. ¿Le voy a poner nacidos vivos? No, porque no ya nacidos vivos, solo por 1000. Ya no le pongo nacidos vivos porque en el denominador no solo estoy considerando los nacidos vivos, sino los fetos que han llegado a esas etapas. ¿Estamos? Ok, seguimos. No voy a hacer esta porque esta no es una natal. Y hagamos unas perinatales, si les parece. Eso, la perinatal 1 es ¿de qué equipo? Fíjense en su dibujo, hay un gráfico de ahí. Perinatal 1. ¿Ya? ¿Sí lo tienen? Son las dos chiquitas. Perinatal 2, ampliar para los dos lados, por eso se llama ampliada también. La perinatal 3 es un capricho. Las dos de este lado y sobre la de dos. ¿Estamos? Ahora vamos a sacar la mortalidad perinatal 1. ¿Puedo borrar esto? ¿Quieren sacarle foto? Porque eso sí no va a estar en las diapos. Lo voy a pasar en las diapos, las fórmulas. ¿Quieren sacarle fotos? Sí, lo mandas en grupo. ¿Ya? ¿Vamos? Ok, voy a borrar este.